Hay futbolistas que levantan títulos, otros que ganan todos los premios individuales y luego está don Guillermo Ochoa que no tiene ninguna de esas dos cosas. Sin embargo, aún así, logró pasar a la historia de su país, siendo el hombre que durante 20 años cargó sobre sus hombros una de las camisetas más complicadas de nuestro deporte, la casaca de guardameta mexicano, convirtiéndose poco a poco en un rostro que, si había Copa América, sabíamos que ahí iba a estar. Si había Copa Oro, sabíamos que ahí iba a estar. Ay, si había Mundial, pero por supuesto que sabíamos que iba a estar presente. Sin embargo, esa etapa llegó a su fin. Decía el Tony Stark que parte del viaje es el final, y este verano llegamos al fin de la historia de una persona a la que sí, podemos criticarle todo lo que quieran, pero si hay algo que no le podemos reprochar fue el nunca rendirse, pero sobre todo el darlo todo por su selección. Y ahora que tras el Mundial de Norteamérica 2026, el histórico Paco Memo anunció su retiro de las canchas, vuelve una pregunta que durante mucho tiempo se prefirió postergar. ¿Es Guillermo Ochoa el mejor portero en la historia de nuestro país? Vamos a averiguarla. Francisco Guillermo Ochoa Magaña, o como le dicen ahora, Don Memo, nació el 13 de julio de 1985, ni más ni menos que en Guadalajara, la tierra donde se dan los hombres, pero entre ellos, te creas, esperando, junto con su hermana y su madre, la oportunidad de poder alcanzar a su jefecito en la CDMX, o en ese entonces Distrito Federal, quien con los años logró abrir una panadería para ahora sí llevarse a su familia a la gran capital, donde el Memo pasaba sus días entre jugar al fútbol y comer pan recién horneado, al chile que rico. Pero su familia con el tiempo le dijo: mijo, póngase a trabajar porque si no en el futuro vas a acabar teniendo programas sociales de la 4T. A lo que el pequeño Ochoa dijo: no mames, qué asco. Así que estudiaba por las mañanas, trabajaba por las tardes y en la tarde-noche podía salir a jugar al fútbol. Una afición heredada por su viejo, con quien los fines de semana veía la Premier League, la Serie A, la Liga Española, pero por supuesto la Liga MX. Pero mientras su jefecito disfrutaba ver los regates y los goles, el pequeño Guillermito quedó fascinado por figuras como Gianluca Pagliuca, Dida, el mismísimo Brody Jorgito Campos, güey, y su ídolo de ídolos, el legendario Peter Schmeichel. Por lo que con el apoyo de su familia y un Ochoa decidido a vivir bajo los tres palos, entraría a las fuerzas básicas del América, donde desde muy joven le enseñaron a jugar, dejando asombrado al mandamás de las Águilas en ese entonces, Leo Penhacker, quien lo pidió como suplente para el primer equipo. Y en el 2004, tras una lesión del guardameta titular, Ochoa debutaba en primera división, dejando tajadas para el recuerdo y títulos como la Apertura 2005, la Recopa del Campeón de Campeones y la CONCACAF Champions League, mismos que le valieron ir como tercer portero a su primer mundial, Alemania 2006, donde a pesar de no tener minutos, Ochoa era el jugador revelación de nuestro país, al grado de que un año más tarde, el Memo entraría ni más ni menos que al top 30 de los mejores jugadores al Balón de Oro del 2007. Sí, a pesar de ser portero, sí, a pesar de ser mexicano, Ochoa arrasaba en lo mediático también, siendo la cara del FIFA 2009. Ese mismo año además ganaba como el arquero titular la Copa Oro con el Tri, y los rumores de una posible salida a Europa crecían. Todo pintaba bien en la carrera del Bob Patiño mexicano, pero, exactamente un año después, todo se derrumbó dentro de mí. Bueno, de Ochoa. Primero, Javier Aguirre terminaba con sus sueños mundialistas al dejarlo en el banquillo. Es verdad que en ese entonces Ochoa estaba teniendo una mala racha por errores puntuales que costaron goles en contra a la selección. El problema fue que el Chuy Corona, por otro lado, que estaba en su prime, decidió dejar sin dientes de un cabezazo a un miembro técnico del Morelia, lo que le costó estar suspendido. Y con todo este desmadre, el que acabó de titular fue el chingado Conejo Pérez, que al único güey que había convencido de que es bueno
bueno es a Javier Aguirre, por lo que Ochoa tuvo que ver el mundial desde la banca una vez más. Y eso no fue todo, ya que a pesar de este mal momento, un año después, ni más ni menos que el Paris Saint-Germain, recién adquirido por árabes multimillonarios, quería ficharlo, y entonces ahora sí le cayó caca al pastel, o mejor dicho que nunca, le cayó carne al pastel. Sí, el Memo junto con otros compañeros de la selección, luego de comerse un filete de carne, dieron positivo a clenbuterol, una sustancia que se le da a las vacas para aumentar sus músculos y que sepan más pinche sabrosa. Pero volviendo a Ochoa, si yo hubiera sido él, en la perra vida me volví a comer un pedazo de carne, porque ese positivo arruinó sus negociaciones con el París, aunque tras otro año de espera finalmente logró su primer sueño, siendo el primer guardameta mexicano en ir a jugar al viejo continente, donde a pesar de caer goleado una y otra vez con el Ajaxio, era más por el equipo que por el portero, pues él se lucía con tremendísimas atajadas cada fin de semana, y esto hizo que llegara en su meritito punto al Mundial de Brasil 2014, donde ahora sí, el segundo sueño se concretaba, la maldición se rompía y el entrenador mexicano y piolín malvado de la vida real, el Piojo Herrera, decidía jugársela por Ochoa en una decisión más que complicada. Sin embargo, el tiempo le daría la razón tanto al Piojo como a Ochoa. El arranque ante una floja Camerún no exigió mucho a Don Memo, pero entonces llegaría ese 17 de junio de 2014, en el Estadio Castelao en Fortaleza, donde ante Brasil, Ochoa hizo una de las mejores actuaciones a nivel individual que se recuerden de un portero en una Copa del Mundo, atajando por izquierda, por derecha, al centro, sacando tiros de lejos, a quemarropa, de cabeza y echando el cerrojo a una selección mexicana que logró algo que parecía imposible en ese entonces: sacarle un punto a Brasil en su propio mundial, siendo ovacionado y homenajeado en la prensa internacional. El momento de Ochoa en mundiales había llegado. Después vino la memorable victoria de la selección ante una Croacia que hablaba de más, donde Ochoa, a pesar de no ser tan exigido, hizo una actuación sobria y segura. Y si México quería jugo, en Fortaleza nuevamente esperaba ni más ni menos que la naranja mecánica, en un partido que ya todos sabemos cómo terminó, pero que aún así hizo héroe al Memo, que durante casi más de 80 minutos mantuvo de pie la esperanza y la fe del seleccionado nacional, despidiéndose muy dignamente de su primera titularidad en una Copa del Mundo. Ahora, algo que sí debió hacer Ochoa terminando ese mundial fue despedir inmediatamente a su representante, pues tras buenas actuaciones pero menores a lo espectacular que fue el rendimiento puramente individual del Memo en Brasil 2014, tras el mundial, el colombiano David Ospina se fue al Arsenal, el tico Keylor Navas se fue ni más ni menos que al putísimo Real Madrid, pero Ochoa en cambio acabó siendo fichado por el Málaga, por un Málaga que peleaba por no descender y donde ni siquiera le dieron la titularidad por encima del camerunés Carlos Kameni. Y si había un momento no solo para haber dado el salto a Europa, sino para ir a un equipo decente o competitivo, era ese, por lo que pasados los años la carrera europea de Don Memo naufragó entre equipos inexistentes como el Granada, el Standard Legia, la Salernitana, clubes que hicieron que Ochoa llegara más rápido a los 1000 goles que Cristiano Ronaldo. Sí, 1000 goles, pero en contra, habiendo periodos en los que le metían de a 3 o 4 pepinos por cada fin de semana, a lo que solo le quedaba una última bala para pasar a la historia: su amada selección mexicana. Pero para saber si lo logró o no, debemos remitirnos a la madre, a Rusia, en 2018, donde Ochoa afianzó su titularidad y en efecto lo hizo de nuevo. Enorme actuación en el partido inaugural azteca ante una todopoderosa Alemania que venía como vigente campeona. Y otra vez, igual que 4 años atrás, Ochoa atajó de todo, por abajo, de tiro libre, vaya, hasta salió a cortar centros. Sí, Ochoa. Y durante el certamen sus atajadas fueron fundamentales para la histórica victoria sobre Alemania, pero también para evitar una tragedia ante los suecos. Ya en octavos de final, ante Brasil, volvió a lucirse atajando lo que pudo a Neymar y compañía, evitando nuevamente una derrota mucho mayor. Pero aunque el rendimiento colectivo no fue el esperado, eso no tiene nada que ver con Ochoa, que hizo un mundial tremendísimo. De hecho, con 25 atajadas, fue el segundo arquero con más intervenciones efectivas
consecutivas en la Copa del Mundo, ojo, solo por detrás del mismísimo jirafón de Thibaut Courtois, que tuvo solo 2 más, 27, pero con un pequeño detalle. Ochoa jugó 3 partidos menos y aún así se quedó solo 2 atajadas por detrás, siendo el merecido ganador del guante de plata de ese mundial, algo de lo que no todo el mundo habla, algo que le hizo ganar notoriedad. Las personas sabían que en México cada 4 años apareció un viejo greñudo que volaba para proteger el arco azteca, a pesar de no saber en qué club jugaba, entrando así al club de los jugadores que mostraban su mejor versión únicamente cada 4 años, como Miroslav Klose, Sergio Chiquito Romero, Xherdan Shaqiri, Asamoah Gyan, Lucas Podolski o incluso Jordan Pickford, por lo que de un modo u otro Ochoa lo estaba logrando entrar en la historia del fútbol mexicano. Y 4 años después, en Qatar 2022 llegaría la debacle de la selección mexicana nuevamente, al no pasar ahora ni de la fase de grupos. Sin embargo, eso no evitó que Don Memo tuviera su ya clásica noche de cada mundial donde se ponía la capa de superhéroe. ¿Cuál fue la víctima en esta ocasión? Ni más ni menos que Roberto Lewandowski, a quien le atajó un penal desde los 11 pasos, evitando así lo que podría haber sido la victoria polaca por 1-0, retrasando al menos por un partido más la vergonzosa eliminación del Tri en la fase de grupos de Qatar 2022. Ahora, luego de quedar eliminados en la fase de grupos del mundial anterior, Ochoa empezaba a perder la batalla que todos sabremos de perder tarde o temprano, la batalla contra el tiempo. Ya no tenía ese cutis de comercial de asepsia, ni esos chinos enormes y brillantes, pero principalmente comenzaba a sentirse menos ágil, menos rápido. Cada caída luego de aventarse dolía más, cada balonazo cimbraba peor su cuerpo. Ochoa sabía que el final estaba cerca, pero también sabía que no podía irse sin antes cumplir una última misión, y esa misión se llamaba Norteamérica 2026. Muchos especuló si Ochoa iría convocado o si iría de titular. Es verdad que llegaba como héroe, pero todo el mundo sabía que no era el mismo héroe de Brasil, Rusia o Qatar, por lo que paradójicamente la historia terminó exactamente donde comenzó. Igual que en Alemania 2006, Ochoa volvió a iniciar la Copa del Mundo desde el banquillo. La diferencia era que ya no era un joven esperando una oportunidad, sino una leyenda esperando despedirse ante su gente. Y ese homenaje llegó en el tercer partido de la fase de grupos, cuando ya con el Tri clasificado a 16avos de final, el Vasco Aguirre decidió darle ingreso con el partido resuelto ante la República Checa. Así es, la selección por la que él tanto se había sacrificado, ahora sacrificaba al menos un cambio para darle el regalo que muchas veces la vida le quitó, la oportunidad de ser una verdadera leyenda, al compartir un récord ni más ni menos que con las 2 cabras, los 2 más grandes, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, que durante más de 2 décadas se repartieron entre ellos todos los récords posibles. En este van a tener que poner otra silla en la mesa, porque no serán solo esos 2 nombres en esta ocasión, serán 3, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Don Guillermo Ochoa, los únicos 3 futbolistas en ir a 6 copas del mundo distintas. Ochoa cumplía su sueño, Ochoa finalmente pasaba la historia del fútbol mexicano. Ahora, ¿eso lo hace el mejor? La respuesta, como casi siempre ocurre en el fútbol, dependerá de los argumentos que los gustos de cada quien determinen y terminen poniendo sobre la mesa. Por ejemplo, todos los mayores a 100 años te dirán: Antonio Carvajal es el mejor de todos los tiempos, la Tota disputó 5 mundiales. Otros defenderán a Pablo Larios, Jorge Campos o hasta Osvaldo Sánchez. Incluso habrá quien recuerda a Jesús Corona por el extraordinario nivel que mostró durante más de una década. Pero si existe un arquero mexicano cuya historia parece estar escrita únicamente para la selección nacional, ese es Guillermo Ochoa. Y sí, ya sé lo que van a decir: pero es que no jugó en Alemania, tampoco en Sudáfrica, y en 2026 nomás jugó un ratito. Y Messi tampoco anotó en Sudáfrica. Cristiano perdió la titularidad en pleno Mundial de Qatar. Y curiosamente nadie utiliza eso para disminuir sus carreras. Bueno, los Messi lovers sí, pero esos güeyes son como una secta.
Pero en fin, considerando eso, dejen a Don Memo en paz, porque si algo jamás podrá cuestionársele fue su compromiso con la selección. Incluso cuando se quedó sin club, su prioridad nunca fue encontrar un nuevo contrato. Su objetivo era llegar en condiciones a su último mundial con el Tri. Y una vez que ese capítulo terminó, también terminó el suyo, como si toda su carrera hubiera estado diseñada alrededor de esa camiseta verde. Sí, Paco Memo, tal vez no te supimos valorar a tiempo. Tal vez nos acostumbramos a tener como algo seguro el verte volar cada 4 años, hasta que para este mundial volteamos y ya no estabas ahí. Y no me malentiendan, Ochoa ya no estaba para ser titular esta última Copa del Mundo, y de hecho el Tala hizo un muy buen papel, pero como que nos quedamos esperando ese duelo espectacular, ¿no? Ese Ochoa contra Brasil, ese Ochoa contra Alemania, ese Ochoa contra Polonia, ese partido especial donde había una actuación espectacular de Paco Memo por seguro. Un hecho al que debemos aprender a acostumbrarnos, pues para muchos, como es mi caso por la edad, yo empecé a ver el fútbol conscientemente por ahí del 2007-2008. Así que he de decir que yo no conozco la selección sin Ochoa. Y sí, tal vez nunca fue el mejor jugando con los pies. Tal vez nunca dominó las salidas por arriba. Y sí fue uno de los porteros más goleados en todo el mundo y descendió más veces de lo que cualquier figura quisiera recordar. Pero aún así, a título personal y coincidentemente con la de mi equipo de trabajo, para nosotros aún así, ahí va el mejor portero que ha visto este país. El que nunca convenció a todos, el que vio sus sueños frustrarse una y otra vez, pero también aquel que nunca se rindió, el que convirtió los mundiales en su hogar y más importante, el que nunca dudó en dejar la vida por defender el escudo que llevaba en su pecho. Gracias por todo, Don Memo, y felicidades por haberlo conseguido. Para muchos, pasar a la historia, ser el mejor portero que haya tenido la selección mexicana de fútbol.